Parte 1. Primeros pasos. Autoempleo. El autoempleo o, lo que es igual, trabajar para uno mismo y ser el propio jefe, es una forma de actividad laboral que en nuestra sociedad cada vez está más valorada. Sin embargo, este sistema de trabajo es todavía escaso en España. Falta iniciativa empresarial y concienciarse de que trabajar para uno mismo, sin depender de ningún empresario, es una alternativa válida, factible y con muchas posibilidades de éxito. Una alternativa al empleo. Desde su variante de freelance hasta la creación de una empresa propia, el autoempleo puede ofrecer al desempleado la oportunidad que estaba esperando. En términos generales, es una buena alternativa laboral que los buscadores de empleo no suelen plantearse, quizás por la idea formada de necesitar un gran capital, quizás por la aparente complicación del proceso. Pero el autoempleo no solo es la creación de una empresa, existen formas más sencillas de abordarlo y es importante reflexionar sobre esta alternativa. Las ventajas de esta alternativa de trabajo son muchas e implican, entre otros valores, predisposición positiva ante el trabajo, imaginación, iniciativa, capacidad de decisión. ¿Qué es el autoempleo? Una persona que busca trabajo debe saber que la empresa privada o pública no son las únicas generadoras de empleo. El mercado de trabajo está experimentando una gran transformación y el autoempleo, es decir, trabajar para uno mismo y ser su propio jefe, es una alternativa cada vez más valorada. No queremos decir que la empresa no realice contratos en un futuro, sino que a la tradicional contratación se prevé un incremento importante de la alternativa del trabajo por cuenta propia. Actualmente nos encontramos en un proceso de cambio donde las personas con cualificación e iniciativa en muchas ocasiones se deciden a ser su propio jefe, es decir, crear cada uno su propio puesto de trabajo o su oportunidad de desarrollo profesional a través del trabajo autónomo o de la creación de una empresa. Esta pauta de inserción laboral se desarrollará más ampliamente en los próximos años. La creación de empresas y el desarrollo de la actividad de manera individual no es algo nuevo. Sin embargo, hasta ahora parecía que esta alternativa de empleo estaba reservada solo a profesionales de prestigio y a emprendedores vocacionales. La realidad actual y las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo demuestran que esa es una idea decadente y que las posibilidades de autoempleo se producen en todos los sectores y para un elevado grupo de personas con cualificación. En cualquier caso, para trabajar para uno mismo hay que superar una mentalidad dominante durante muchos años enfocada al trabajo como asalariado. Una vez conseguido este cambio de mentalidad es fácil que muchas personas se decidan por esta alternativa. Entonces se deberá elegir la forma de autoempleo que más interese a cada uno, desde el ejercicio de la profesión a nivel individual, la forma más sencilla, hasta la creación de estructuras empresariales más complejas. El desarrollo de las nuevas tecnologías, el avance de las telecomunicaciones y las nuevas corrientes laborales han generado dos nuevas formas de autoempleo con muy buenas perspectivas, el teletrabajo y el sistema de franquicia. En cualquier caso, tanto las formas clásicas de autoempleo como las modernas se posicionan como una de las más importantes salidas al desempleo y como un sistema de potenciar el desarrollo económico del país. Ventajas del autoempleo. No depender de nadie. El jefe es uno mismo. Si se trabaja solo, ni se dan ni se reciben órdenes. Si se crea una empresa y se tienen empleados, ellos recibirán las órdenes nuestras. Libertad de horarios. Ya no se trabajarán 8 horas al día, ni se fichará a las 9 de la mañana ni a las 7 de la tarde. Seguramente el número de horas que se trabaje será bastante mayor, pero nadie nos dirá que debemos hacerlo. Desarrollo de las ideas y de la creatividad. Al ser dueño de uno mismo, todas las ideas que se nos ocurran para nuestro trabajo o nuestra empresa se pueden llevar a la práctica. No hay que repartir los beneficios. Si el negocio va bien y los beneficios son elevados, los ingresos pueden ser bastante más altos que trabajando como asalariado, y esos beneficios no hay que repartirlos con nadie. Trabajar en casa. En los trabajadores freelance, en algunas profesiones, la comodidad de poder trabajar en casa es una ventaja, ya que implica desde ahorro económico en desplazamientos hasta la posibilidad de participar en las tareas del hogar. Inconvenientes del autoempleo. Necesidad de una cantidad inicial de dinero. Suele ser necesario para iniciar la actividad laboral y poder subsistir hasta que los clientes empiezan a dejar dividendos positivos, compra de material, local, etc. Pérdida del tiempo de ocio. Trabajar para uno mismo implica que cuanto más se trabaja más se gana. Lo que suele ocurrir es que se aceptan todos los trabajos que llegan. Como consecuencia, los sábados y domingos se convierten en días laborables para poder sacar los encargos y cumplir el plazo comprometido con el cliente.
Problemas de salud. Cuando se está enfermo y no se puede trabajar, los beneficios peligran. Incertidumbre laboral. Puede haber periodos donde el trabajo sea escaso y otros donde la actividad laboral sea muy elevada. Problemas de liquidez. En ocasiones los clientes no pagan los trabajos que se les han realizado con la solvencia y rapidez deseada, lo que puede ocasionar problemas de liquidez y endeudamientos con entidades financieras. Pérdida de relación con compañeros de trabajo. En algunas profesiones, especialmente los trabajadores freelance, se trabaja solo, con lo cual no se tienen relaciones sociales con compañeros. El papel del emprendedor. La figura del emprendedor es un elemento clave en el desarrollo económico de un país, ya que genera su propia actividad laboral y puede crear empleos para otras personas. Se pueden dar muchas definiciones de empresario, pero todas llevan siempre a la misma realidad: una persona decidida que arriesga su dinero en una idea, que lucha por convertir en trabajo productivo sus deseos y sus sueños. El éxito o el fracaso se encuentra en el equilibrio justo entre lo que se desea y lo que se puede realizar, entre la prudencia de los análisis y el espíritu innovador. Una persona triunfa gracias al esfuerzo personal y a una serie de características que, conjugadas en una adecuada medida, forman un perfil apropiado. Estas pueden ser estabilidad emocional, energía, tenacidad, carácter, habilidad negociadora, flexibilidad mental, capacidad de innovación, conocimientos profesionales y una buena idea de negocio, entre otras características. Aún así, el camino es largo y no siempre se consiguen los objetivos deseados. Por este motivo, el análisis de las características personales es el primer paso para descubrir si se está capacitado para emprender una aventura de este tipo. A continuación, se definen los principales aspectos que una persona debe tener en cuenta sobre su carácter antes de lanzarse a crear su empresa o trabajar como autónomo. Confianza en uno mismo. Saber que se es capaz de llevar el proyecto adelante es uno de los factores más importantes para tener éxito. Capacidad de adaptación. Implica tener la suficiente flexibilidad como para poder adaptarse a los imprevistos, sean del tipo que sean, de producción, económicos, de recursos humanos, etc. Es decir, aportar soluciones a los problemas y tomar decisiones razonadas y con frialdad. Motivación. Hay que buscar las motivaciones reales que mueven a crear un negocio o a trabajar por cuenta propia. Las motivaciones pueden ser de tipo económico, bien porque se quiere ganar más o porque es la única forma de obtener unos ingresos. De búsqueda de satisfacción personal, probarse uno mismo para demostrarse que es capaz de realizar un determinado tipo de proyectos, invertir un capital que se tiene parado, dar trabajo y crear empleo, no depender de los errores o aciertos de otros, sino de la propia capacidad de uno mismo, etc. Las motivaciones son muchas y muy variadas, pero siempre hay que tener una motivación que nos impulse. Conocimientos profesionales. Es el factor más importante, ya que sin él es imposible poder ofrecer calidad al cliente y, consecuentemente, estabilizarse laboralmente. Conocimiento del sector. Es difícil tener éxito si no se conoce el mercado en el que vamos a desarrollar nuestro trabajo, si no se conoce a los clientes, a los proveedores o a la competencia. Lo más recomendable es que este conocimiento no sea solo teórico, sino que se tenga experiencia en ese sector por haber trabajado en alguna empresa afín. Si la empresa va a tener empleados, es fundamental la formación de un equipo de trabajo con conocimientos del sector, con buena formación teórica y práctica, motivación, ganas de trabajar y que confíen en el negocio. Constancia. No hay que desanimarse por nada. Hay que luchar por conseguir los objetivos, hay que ser tenaces y entusiasmarse con los proyectos e ideas que se aborden. Apoyo familiar. Es muy difícil tener éxito en la creación de un proyecto de autoempleo si no se tiene el apoyo, el ánimo, la confianza y la colaboración de las personas más cercanas, bien sean familiares o amigos. Capacidad para asumir riesgos. Autoemplearse implica que hay que realizar una inversión, pequeña o grande, dependiendo del tipo de negocio, que puede salir bien o no. Capacidad de organización. Es necesario saber organizarse bien, para poder asumir el trabajo en los periodos de exceso de trabajo y para no desesperarse y tener fondos para subsistir en los momentos en los que haya poco trabajo. Modalidades de autoempleo. La creación de una empresa propia, el montar una franquicia o el trabajar como autónomo y freelance son diferentes modalidades de autoempleo que pueden facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional. Cada una de estas alternativas sigue desarrollos distintos y se ajusta mejor a unas personas que a otras, ya que depende de la idea de negocio, de las inquietudes que tenga el emprendedor y de los objetivos que se persigan. En cualquier caso, en todas las modalidades se pueden aplicar tanto los conocimientos profesionales como la experiencia personal.
Empresa propia. En los últimos años estamos asistiendo a la revalorización de la figura del emprendedor. Al margen de las razones existentes para esta nueva consideración del empresario, la realidad es que ser empresario y crear puestos de trabajo se ve, de manera creciente, como una forma de aplicar los conocimientos que uno tiene sobre un determinado sector de actividad o como el desarrollo de la carrera profesional. ¿Por qué esperar a que llegue una oferta de empleo de una empresa? ¿Por qué no trabajar en el sector que a uno le gusta? ¿Por qué no crear uno su propio puesto de trabajo y más puestos para otras personas? Las respuestas a estas preguntas seguro que son diferentes en función de cada persona, pero lo cierto es que, internamente, a cualquiera le gustaría trabajar en una actividad que le fuera atractiva y hacerlo con un grupo de personas que uno mismo eligiera. Crear una empresa y ser empresario permite tener la libertad de elegir cómo será la empresa, qué producto se va a ofrecer, cómo se va a vender, a quién se va a vender, quiénes van a ser los colaboradores, etc. En definitiva, uno elige la forma de guiar su vida laboral y la de un grupo de personas. Sin embargo, la mayoría de las personas siguen pensando en emplearse por cuenta ajena porque consideran que hay dificultades infranqueables a la hora de crear una empresa. Las razones más citadas para no plantearse esta alternativa son no tener una idea de negocio y la falta de recursos financieros. Efectivamente, para poner en marcha una empresa uno tiene que ser capaz de detectar una oportunidad de negocio. En general, la mayoría de las empresas que se crean no se deben a grandes inventos ni a desarrollos científicos muy avanzados, sino que intentan cubrir de manera sencilla necesidades que existen en el mercado. En este sentido, las fuentes para encontrar posibles ideas son muy diversas, desde las páginas de los periódicos, pasando por las aficiones particulares de uno, hasta conversaciones con amigos. Todos aquellos que están dispuestos a crear una empresa deben investigar las necesidades insatisfechas de las personas, detectándolas y tratando de ponerlas remedio con la creación de su empresa. Solo con pensar en las empresas que han tenido éxito en los últimos años podemos darnos cuenta de que el desarrollo de la mayoría de esas ideas está al alcance del común de las personas. Lo que diferencia a estos emprendedores de los que no lo son es la voluntad de poner en marcha una empresa que cubra determinadas necesidades. Lo que está claro es que siempre es posible detectar nuevas oportunidades de negocio en las que desarrollar una empresa. Lo importante es tener la iniciativa para buscar oportunidades y pensar en las diversas fuentes donde encontrarlas. La otra gran dificultad que encuentran las personas que quieren crear una empresa es la inversión que requiere. Es cierto que para crear una empresa es necesario disponer de recursos económicos, pero hay alternativas empresariales que no requieren grandes cantidades de dinero y que se pueden convertir en negocios de éxito. Así ocurre con un gran número de empresas que se dedican a prestar servicios a particulares o a otras empresas y que nacen con una inversión relativamente pequeña. Lo que siempre es necesario es el esfuerzo y la dedicación, aunque esto es común a toda persona que desee trabajar, tanto si lo hace por cuenta ajena como si lo hace por cuenta propia. Franquicia. La franquicia es un sistema de colaboración entre una empresa matriz, franquiciador, y otras muchas futuras empresas, franquiciados. La colaboración consiste en la cesión por parte del franquiciador al franquiciado de una marca, producto o servicio, donde el franquiciado es responsable de la inversión inicial y de la gestión del negocio. Dicha colaboración no significa una relación laboral, sino que las dos partes, aun siendo jurídicamente independientes, contraen una relación empresarial bajo la forma del contrato de franquicia. Una de las ventajas más importantes del sistema de franquicia es la oportunidad que ofrece de acceder al mundo empresarial sin correr demasiados riesgos. El sistema de franquicia supone una salida al desempleo, siendo uno mismo el propio gerente del negocio, pero con el apoyo de toda una red que protege la inversión con el aval de la experiencia vivida, un saber hacer o know adecuado y una imagen de marca probada de antemano. No todo negocio es franquiciable ni cualquier persona puede ser franquiciador ni franquiciado. Para que un negocio sea franquiciable tiene que ser duradero, no de moda y fácilmente reproducible y transmisible. Con este fin debe probarse en experiencias piloto que demuestren su rentabilidad, además de crearse una imagen de marca con cierto peso y notoriedad entre los consumidores. Solo de esta manera el franquiciador puede juzgar la seguridad del negocio y trazar objetivos a medio plazo. Estas experiencias piloto contribuyen a formar lo que podría ser la carta de presentación de la franquicia. A este respecto, se debe concretar la fórmula exacta del negocio mediante planes de financiación, estudios de mercado y rentabilidad, sistema de gestión, know-how y estudio del producto. Solo bajo esta fórmula será posible convertirse en franquiciador y ofrecer al futuro franquiciado seguridad, rentabilidad y garantía del negocio.
Un franquiciador debe tener capacidad de liderazgo y proyección de futuro, al tiempo que tiene que trabajar en equipo y estar completamente convencido de su producto. Además, debe ser su mejor comercial, tener verdadera pasión por lo que hace y creer en ello ciegamente. Igualmente, antes de convertirse en franquiciado, aunque será dueño de su propio negocio, tendrá que someterse a decisiones empresariales que influyen por completo a toda la red. Ello no restará su actitud emprendedora, ya que deberá dedicar buena parte del día a la gestión de su negocio. De forma sintética se puede decir que el franquiciador debe tener capacidad de liderazgo, proyección de futuro, dotes comerciales, fe ciega en su negocio y capacidad de trabajar en grupo, mientras que el franquiciado debe ser emprendedor, tener capacidad de gestión, dedicación plena y respeto a las acciones globales. La franquicia, como proyecto empresarial, tiene más ventajas que inconvenientes. Para el franquiciador, la expansión de su idea de negocio a través de una red de franquicia supone revestirse de una mayor fuerza para competir en un mercado que, en el caso de actuar solo, le supondría invertir más tiempo y dinero. Para el franquiciado es emprender un negocio con un mínimo riesgo, ya que su viabilidad está probada, además de contar con la experiencia y el saber hacer adecuado. Como inconveniente está la limitación en la toma de decisiones, renunciando al perfil del empresario innovador y aventurero. Trabajo autónomo o freelance. Son miles las personas que todos los días se plantean cómo encontrar un trabajo. No cabe duda que la idea tradicional del trabajo presupone el pertenecer a una empresa, tener un contrato que respalde una serie de garantías sociales y recibir al término de cada mes una compensación económica previamente estipulada. El hecho es que el mercado de trabajo no puede absorber al número total de demandantes de empleo. Un elevado porcentaje de desempleados se compone de jóvenes que recientemente terminaron sus estudios y de profesionales con bastantes años de experiencia víctimas de reajustes de plantilla. Son colectivos que, bien por falta de experiencia, bien por exceso de edad, tienen bastantes dificultades para encontrar un trabajo. Con un poco de habilidad e ingenio uno puede decidir trabajar para los demás de manera individual. Si estamos seguros de nuestros conocimientos y de lo que queremos hacer, se debe intentar la opción de ofrecer nuestros servicios como trabajador autónomo o freelance. En sentido restringido, el trabajador autónomo es aquella persona que se convierte en su propio jefe, que no depende de nadie y que, por lo general, no tiene empleados a su cargo. Es una persona que ejerce la actividad profesional de manera esporádica, ocasional o de forma permanente para empresas o, excepcionalmente, para particulares. En sentido amplio, trabajador autónomo es aquella persona que crea su propio negocio y que está sometido a un régimen específico de seguridad social. Los trabajadores autónomos y los freelance son personas que ejercen su actividad profesional por libre, que tienen que buscar clientes y convencerlos de que ellos pueden cubrir una parte de sus necesidades de producción. La figura del freelance se puede entender mejor con un ejemplo. Uno de los más conocidos es el periodista que trabaja para varios medios de comunicación, vendiéndoles noticias, reportajes o artículos para su publicación. Este periodista puede actuar de dos formas: llamar a los medios de comunicación para ver si necesitan sus servicios para cubrir una determinada noticia o escribir reportajes por su cuenta e intentar venderlos después a diferentes medios de comunicación. Este periodista freelance solo cobra por noticia, artículo o reportaje publicado. No depende de ningún medio de comunicación, y puede trabajar para todos los que quieran contar con sus servicios. Este ejemplo puede ilustrar con bastante claridad la figura del freelance o trabajador autónomo. Otras profesiones que se ajustan a este perfil son médicos, psicólogos o abogados que montan su propia consulta o despacho, diseñadores o maquetadores que trabajan para quien les encargue un trabajo acorde con sus conocimientos profesionales, fotógrafos de prensa o de eventos, bodas, bautizos, etc., traductores, intérpretes, correctores de textos, etc. Cada día es mayor la tendencia empresarial a la contratación de servicios externos o a la subcontratación, ya que en muchas ocasiones es más rentable que incorporar personal a la plantilla. Por este motivo, y por la difícil situación para acceder al mercado laboral, es imprescindible plantearse el ejercicio de la profesión de manera independiente. No es un camino fácil, pero la constancia y la fuerza de voluntad puede dar como resultado trabajar en aquello que a uno le gusta, bajo la responsabilidad de uno mismo. Tu negocio, empresa propia. Crear una empresa y convertirse en empresario permite desarrollar la carrera profesional con cierta libertad. Un espíritu emprendedor, aptitud para la dirección y la gestión, una oportunidad de negocio y una fuente de financiación, resulta la receta perfecta para establecerse por cuenta propia.
Aunque no es fácil que se cumplan todas las premisas, sí es posible forzar algunas de ellas para realizar el sueño de crear una empresa. De hecho, en los últimos años se ha abierto un campo muy amplio para la creación de empresas en sectores como las telecomunicaciones, los sistemas de información o el medio ambiente, y desde las instituciones públicas se fomentan medidas que animen a futuros emprendedores. La búsqueda de la idea. La creación de una empresa puede ser el sueño de muchos profesionales. Para ello no solo hay que desearlo, sino que se necesita un carácter especial y mucha dedicación. La creación de una empresa es una forma de autoempleo complicada y arriesgada. El proceso de creación de una empresa comienza con la idea de un negocio. Sin necesidad de que se trate del invento del siglo, lo cierto es que, al menos, debe suponer una nueva forma de gestión, una visión innovadora de un servicio o una nueva manera de prestarlo a sus usuarios. La idea de negocio necesita plasmarse en un plan de negocio, pensado y estructurado al máximo, que facilite la posterior puesta en marcha. A simple vista parece un proceso complicado, y desde luego no es fácil, pero no todo nuevo negocio sigue al pie de la letra todos los pasos. Sin embargo, es importante realizar una lectura detenida, ya que de la preparación de este plan dependerá la facilidad con la que se pueda llevar a cabo nuestra idea de negocio. Sin una idea inicial de negocio es imposible plantearse la creación de una empresa. Además, cuanto más original y creativa sea la idea, más probabilidades de éxito tendremos. Sin embargo, dar con la idea genial no es fácil. En muchas ocasiones lo que nosotros creíamos como innovador ya existe y, en otras, no es un negocio viable. Pero, un espíritu emprendedor y optimista no debe renunciar, porque la situación más inesperada nos puede proporcionar la clave que nos lleve a ser nuestro propio jefe. Consultar con expertos, leer prensa especializada, buscar necesidades que uno mismo pueda tener, malas experiencias sufridas con algunos servicios e, incluso, hablar con amigos pueden originar esa idea inicial. Una vez que tenemos claro qué actividad vamos a desarrollar, debemos elaborar nuestro plan empresarial o plan de negocio para analizar su viabilidad. Este no será más que concretar por escrito la actividad económica de la nueva empresa. A este respecto, debemos pensar en los objetivos que queremos alcanzar, las estrategias que utilizaremos y las previsiones de futuro que tenemos. El plan de negocio o de empresa. Es necesario determinar una estructura donde se pueda desarrollar la idea a través del proyecto, plan de negocio o de empresa. No existen reglas determinadas acerca de la estructura de un proyecto de negocio. Sin embargo, su contenido debe recoger, al menos, los siguientes apartados. Definición de la idea, a través de una introducción que exprese desde el nombre de la empresa y una presentación de sus promotores, hasta la actividad que se realizará, la descripción propia del negocio y, fundamental, un estudio de mercado sobre su viabilidad. El plan de marketing, la estrategia comercial que regirá y la política que se seguirá respecto a producto, precio, distribución y comunicación. Acompañará al plan de marketing un esbozo sobre las características técnicas del negocio y de las necesidades de recursos humanos. El plan financiero, un estudio económico financiero que plasme las necesidades económicas y su forma más adecuada de financiación. Previsión y riesgos, plasmar una previsión sobre posibles riesgos o problemas y las acciones correctoras a los mismos. Definición de la idea. Introducción. Se determinará la expresión del nombre y dirección de la empresa y la presentación de sus promotores, que deben incluir su currículum o breve historial profesional. Es conveniente que figuren todos los datos de la empresa, expresados de forma esquemática, que puedan resultar de interés para las personas que vayan a leer el proyecto, actividad de la empresa, fecha de constitución, número de empleados, productos o servicios que comercializa, etc. La introducción debe contener, finalmente, un resumen de todo el proyecto, características y ventajas competitivas. Es conveniente que vaya seguida de un sumario del contenido posterior del documento. Esta introducción debe ser lo suficientemente atractiva para que incite al análisis del proyecto de creación de la empresa. Descripción del negocio. Un segundo apartado estará dedicado a la descripción del negocio. En él se incluirán los objetivos para los cuales fue creada la empresa o, si se trata de una organización ya creada, sus actividades habituales, sus puestos de responsabilidad, etc. Posteriormente, se debe realizar la descripción del producto, incluyéndose los siguientes datos: características del producto, mercado al que va dirigido, posicionamiento en el mercado, segmento de mercado al que va dirigido, diferenciación del producto en relación con los similares ya existentes, medidas de protección del producto,
patentes, marcas y anagramas. El resultado de esta descripción deberá conducir al convencimiento de que el producto puede tener éxito en el mercado, tal y como se plantea su comercialización. Debe quedar fijado con claridad cuál va a ser su mercado y, dentro de este, su posicionamiento o segmento al que va a ir dirigido en cuanto a su precio y calidad. No se trata de fijar aquí el precio de venta ni detallar los costes del producto o servicio, sino de determinar si va a tener un precio alto o bajo. Estudio de mercado. Es la parte fundamental del plan de negocio. En la mayor parte de los casos va a ser determinante a la hora de analizar la viabilidad de la empresa. Este apartado debe incluir, de la manera más exhaustiva posible, los siguientes aspectos. Descripción del sector en el que se sitúa nuestro producto o servicio. Debemos determinar si el mercado al que nos dirigimos está en expansión o si, por el contrario, está en decadencia. Si nuestro producto está creando un nuevo sector o pertenece a uno ya existente. Si tenemos o no un importante número de pequeños competidores o si el sector está dominado por pocas empresas. Es necesario analizar las oportunidades y amenazas del sector, como por ejemplo, la entrada en el mercado de productos sustitutivos que puedan competir con el nuestro o el aprovechamiento de nuestra tecnología para cubrir otras áreas de la actividad económica. Barreras de entrada y de salida en el sector. Las barreras de entrada son todos aquellos obstáculos que encuentra una empresa a la hora de introducirse en un determinado sector. Pueden ser de índole económica, tecnológica o, incluso, de imagen. Así, la entrada en un sector liderado por una marca determinada encuentra la barrera de la imagen. Será difícil conseguir que el consumidor olvide un nombre en favor de nuestra propia marca. Las barreras de salida son aquellas que impiden la salida de un sector determinado sin ocasionar graves perjuicios a los empresarios. Si podemos aprovechar las inversiones, conocimientos o instalaciones utilizadas para el desarrollo de otra actividad distinta, las barreras de salida serán más bajas. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento. Al analizar el mercado hay que determinar su volumen, así como las características del tipo de consumidor y sus comportamientos de compra, la sensibilidad ante las variaciones de precio o de calidad, tendencias del mercado, posibles productos o servicios generados de los que ahora presentamos o reacción prevista de los consumidores ante el lanzamiento de nuestro producto. Los consumidores deben ser identificados y clasificados en grupos, según su edad, sexo, hábitat, profesión, nivel social, etc. El mismo producto podrá ser vendido a distintos grupos de clientes, aunque, en ocasiones, los canales de distribución, la publicidad y la estrategia de marketing sean diferentes en cada caso. Análisis de la competencia y de sus productos. Es necesario incluir información acerca de las empresas que desarrollan su actividad en nuestro mismo sector, definiendo sus productos, características, precios, forma de distribución, servicio ofrecido, rentabilidad y, sobre todo, su posición en el mercado. Todo ello nos proporcionará una valiosa información sobre la forma de desarrollar nuestra actividad con éxito. No hay que olvidar la competencia extranjera, que puede perjudicarnos con productos similares o sustitutivos a los nuestros y que pueden competir con nosotros en precio. Plan de marketing. El plan de marketing debe recoger la descripción de las estrategias comerciales del producto a través de las políticas que respecto a producto, precio, distribución y comunicación se van a seguir. Política de producto. Ante todo, conviene describir el producto o servicio, incidiendo en aquellos elementos que puedan ser diferenciadores con respecto a los de la competencia. En este apartado resaltaremos las características referentes al diseño o presentación del producto o servicio, elementos que formarán parte necesariamente de este plan de marketing. Cuestiones como envase, color, diseño y tamaño son definitivas a la hora de comercializar un producto. Política de precios. Se establecerá el precio de venta, que deberá coincidir con el que se estima que está dispuesto a pagar el cliente por ese producto o servicio. Además de este factor psicológico, en este apartado habrá que reseñar los costes empresariales del producto y los márgenes comerciales. Habrá que comparar precios y márgenes con la competencia, justificando las variaciones de precio en función de costes, calidad, prestaciones, garantía, servicio, etc. Conviene realizar aquí un análisis de sensibilidad, relacionando las variaciones en precios con las que, consecuentemente, se producirían en las ventas. Política de distribución. Determinaremos en este apartado los canales de distribución que requerirá nuestro producto o servicio, designando el tamaño y las funciones del equipo de ventas, los lugares de distribución de nuestro producto, etc. Habrá que tener en cuenta, a la hora de seleccionar un canal de distribución, su coste, su eficacia, la cobertura del mercado y la seguridad, entre otros.
Política de comunicación. La comunicación comprenderá las acciones previstas tanto en promoción como en publicidad del producto o servicio. Los medios de promoción tendrán que ser previstos con detalle, fundamentalmente los correspondientes a la oferta de lanzamiento, y que comprenden regalos, descuentos, tarjetas de crédito, asociaciones de consumidores, concursos, servicios adicionales, etc. También habrá que definir los medios que se utilizarán en publicidad, prensa, radio, televisión, catálogos informativos, etc. Todo ello, por supuesto, deberá incluir una valoración económica en la que se reflejen los costes y su rentabilidad en función del incremento de ventas previsto. Producción o descripción técnica. Aquí se reflejarán todos los datos referentes a la producción, en el caso de productos, o las características técnicas del negocio, en caso de que se trate de la comercialización de un servicio. Debe constar la relación de las inversiones necesarias en instalaciones, equipos, mobiliario, mano de obra, materiales, etc., que sean necesarios para la puesta en marcha de la empresa. En caso de que el negocio incluya un proceso industrial, habrá que definirlo con detalle. También se describirán las actividades que se van a subcontratar a otras empresas. Organización y recursos humanos. Se deberán relacionar las necesidades de personal para la puesta en marcha de la empresa, así como los puestos de trabajo que serán necesarios a medio plazo. Esta descripción incluirá la cualificación de estas personas, sus categorías profesionales, la forma de contratación y el contenido de cada uno de los puestos. Igualmente, es conveniente describir los planes de formación de la empresa. Además, habrá que determinar las dependencias jerárquicas y la organización funcional, para lo cual será útil el trazado de un organigrama en el que se recoja la posición de cada miembro o puesto de trabajo en la compañía. Plan financiero. El propósito de un estudio económico-financiero es determinar las necesidades económicas del proyecto y sus formas de financiación. Se deben señalar las fuentes de financiación, haciendo una clara división entre los recursos propios y ajenos, fraccionando estos últimos en función del plazo de devolución, corto, medio y largo plazo. Entre las fuentes de financiación posibles se encuentran las siguientes: bancos y cajas de ahorro, entidades oficiales y cooperativas de crédito, sociedades de leasing, sociedades de factoring, business angels, sociedades de garantía recíproca, sociedades de capital riesgo, aplazamiento de pago a proveedores, cobro anticipado a clientes. Como parte central de nuestro estudio financiero necesitaremos aportar previsión de cuenta de tesorería del primer año, donde deben detallarse los flujos monetarios, pagos y cobros, que generará la actividad mes a mes. Análisis del fondo de maniobra o capital circulante. Es decir, los activos que nos quedarán después de hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo. Cálculo del punto de equilibrio, para determinar exactamente en qué momento las ventas cubrirían los costos y la empresa podría comenzar a dar beneficios. Previsión de balances a 5 años, relación de gastos e ingresos para calcular los posibles beneficios. Origen y aplicación de fondos. Detalla los recursos que entrarán en la empresa durante el periodo analizado y la utilización que se hará de ellos. Esta información permitirá conocer si estos recursos son suficientes para atender la financiación requerida o si, por el contrario, la empresa debe recurrir a fuentes adicionales de financiación. En cuanto a la rentabilidad, se debe determinar y explicar la tasa interna de rentabilidad esperada, los periodos de recuperación de la inversión, así como los ratios financieros más apropiados en ese caso. Previsión y riesgo. La puesta en marcha de un proyecto empresarial o el lanzamiento de un nuevo producto es una actividad que, de manera indudable, lleva aparejados múltiples riesgos y problemas y el plan de negocio debe contener un apartado sobre los mismos. Probablemente, en el propio desarrollo del plan han ido surgiendo dudas y desconfianzas sobre determinados aspectos. Todas estas cuestiones se deben apuntar y analizar. Se debe incluir una descripción de los riesgos y de las posibles consecuencias derivadas de circunstancias adversas que afecten a la industria, a nuestra compañía, a nuestro equipo humano, a la aceptación de nuestro producto o servicio por el mercado, a retrasos en el lanzamiento del producto o servicio o a la obtención de los recursos financieros necesarios. Del mismo modo, la valoración de riesgos debe hacer referencia a factores externos como recesión, nuevas tecnologías, reacción de los competidores, cambios en la demanda, obsolescencia prematura. Al tiempo debemos valorar su influencia en el desarrollo de nuestro proyecto y las posibles medidas correctoras de los factores de riesgo que podamos aplicar. La identificación y discusión de los factores de riesgo en nuestro proyecto empresarial demostrará la capacidad de gestión y aumentará la credibilidad del proyecto de cara a los inversores. Los primeros pasos.
Para el inicio de una actividad productiva de bienes o servicios, bien sea de forma individual o como sociedad, se necesita seguir ciertos pasos y formalizar una serie de trámites. Aunque dependiendo de la forma jurídica estos pueden variar, otros son de carácter general y se deben conocer. Conviene planificar el desarrollo de estos trámites, con el fin de aprovechar el tiempo, ya que en muchas ocasiones se pueden gestionar de manera simultánea. Trámites administrativos. Hasta hace 4 días el emprendedor debía hacer un peregrinaje institucional que muchas veces acababa en renuncia a montar la empresa. Eran trámites lentos, pesados y complicados. En la mayor parte de los casos eso ya es historia, gracias a las ventanillas únicas empresariales, cuyo objetivo es facilitar los trámites para crear una empresa. En las ventanillas únicas el emprendedor recibe un asesoramiento integral en los diversos aspectos que comporta la creación de una empresa, trámites necesarios para la constitución de empresas, posibles formas jurídicas, medios de financiación o ayudas y subvenciones públicas. Para ello, ponen a su disposición centros presenciales de tramitación y de asesoramiento integral y un portal especializado, www.ventanillaempresarial.org, donde les ayudan a realizar los trámites cuya competencia corresponde a Hacienda, la Tesorería de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Independientemente de si solicitamos esta ayuda o no, para cumplir los trámites administrativos fundamentales que se requieren para poner en marcha una nueva empresa, lo primero que debemos hacer es obtener un certificado que nos acredite que no existe ya una sociedad con el mismo nombre que la que pretendemos constituir. Este documento se denomina Certificación Negativa de Denominación, CNAN, y se puede obtener en el Registro Mercantil Central. Después habrá que proceder a la redacción y firma ante notario de la constitución de la sociedad y al pago del depósito bancario del capital social, si la forma jurídica de empresa que hemos elegido requiere un capital mínimo. El siguiente paso será acudir a la delegación de Hacienda. Aquí debemos solicitar el código de identificación fiscal, alta en el censo y hacer la declaración de alta del inicio de la actividad en el impuesto de actividades económicas. También debemos indicar a qué régimen fiscal nos acogemos, IRPF o impuesto de sociedades, dependiendo de la forma jurídica de empresa que se haya elegido. Para la legalización de los libros oficiales se acudirá al registro mercantil, delegación de Hacienda o a la Dirección Provincial de Trabajo, dependiendo del tipo de sociedad. En caso de necesitarse los libros de matrícula y visitas, estos se adquirirán y sellarán en la Dirección Provincial de Trabajo, donde se comunicará la apertura del centro de trabajo. En la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, y con anterioridad a la iniciación de la actividad, se deberá inscribir a la empresa y a sus trabajadores o socios en el régimen general de la Seguridad Social. O en su caso, inscripción en el régimen especial de trabajadores autónomos, si el titular de la empresa es una persona física. También es importante inscribir en el registro de la propiedad industrial patentes, modelos, diseños industriales, marcas y rótulos y en el registro de la propiedad inmobiliaria los inmuebles aportados. Por último, es necesario acudir al ayuntamiento del área municipal donde vamos a realizar la actividad, para solicitar la licencia de actividades e instalaciones. Es importante cerciorarse de no tener ningún problema con posibles limitaciones de la comunidad de propietarios, la calificación del inmueble o situaciones en las que se tenga que realizar obras, para lo que se deberá solicitar una licencia más en el ayuntamiento. Búsqueda de financiación. Para acceder a subvenciones o ayudas financieras, el proyecto debe incluir los siguientes apartados. Identificación de la empresa y de sus representantes. Detallar el producto o servicio, así como su ubicación en el mercado y la previsión de ventas. Análisis y evaluación de los distintos costes del proceso de producción. Contemplar los recursos humanos necesarios a corto y medio plazo. Estructura organizativa y administrativa de la empresa. Política económica y gestión financiera que se pretende llevar a cabo en el nuevo negocio. Financiación privada. Dentro de lo que se considera financiación privada, las principales opciones que hay son las siguientes. Financiación bancaria. La mayoría de los bancos y cajas de ahorro disponen de líneas específicas para autónomos. También conviene informarse de la posibilidad de obtener un préstamo del Instituto de Crédito Oficial, ICO, que ofrece condiciones preferentes para autónomos y pymes. Microcréditos. Se trata de préstamos de pequeña cuantía destinados a personas que no disponen de avales personales. La mayoría ofrecen condiciones preferentes como la ausencia de comisiones, plazos de carencia mayores o tipos de interés inferiores a los del mercado. Un amplio número de ayuntamientos y organizaciones sociales gestionan este tipo de programas.
Sociedades de garantía recíproca, se trata de entidades financieras sin ánimo de lucro, sujetas a la supervisión e inspección del Banco de España, que facilitan la financiación de las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, lo que hacen es avalar a la empresa frente al banco para que ésta consiga un préstamo o crédito en mejores condiciones de plazo y de tipo de interés. Puedes conseguir más información en la web oficial de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca. Sociedades de capital de riesgo, se trata de asociaciones, en gran parte entidades financieras, que con el dinero aportado de diferentes inversores individuales financian la creación o desarrollo de actividades innovadoras de pequeñas empresas. Puedes localizar a las que operan en nuestro país a través de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo. Business Angels son inversores privados interesados en respaldar y participar en nuevos proyectos. Es una fórmula que se suele utilizar cuando la cantidad necesaria para iniciar un proyecto es elevada. También se ha extendido el uso de otras fórmulas financieras que ayudan a los autónomos en la gestión de sus proyectos. Los más conocidos son leasing, se trata de un alquiler de bienes, mobiliarios o inmobiliarios, con opción a compra. Es una forma de financiar las inversiones en activo fijo. Se suele aplicar a bienes como maquinaria, vehículos o equipos informáticos. Los bienes en leasing son propiedad del banco hasta que concluye el plazo y el cliente finaliza la compra. Renting es un alquiler a largo plazo de determinado tipo de bienes de alta depreciación, vehículos, equipamiento de oficina, ordenadores, etc. A cambio de una cuota mensual, el contrato de renting da derecho al uso y disfrute del bien durante el plazo establecido, además de incluir una serie de servicios. Factoring es una solución financiero-administrativa que asegura el cobro en un corto plazo. La empresa cede su cartera de clientes a la entidad financiera para que se haga cargo de la gestión y el cobro de sus facturas y a cambio obtiene anticipos financieros sin tener que endeudarse. Confirming, sistema similar al factoring, donde la entidad bancaria adelanta los pagos de grandes empresas a pequeños empresarios a cambio de un porcentaje. La iniciativa debe ser tomada por el deudor, normalmente grandes empresas, y confirmar su adeudamiento. Ayudas públicas. Cada comunidad autónoma suele contar con sus propios programas de ayudas para fomentar el autoempleo y la creación de empresas. La financiación para estos programas procede, en su mayoría, de fondos europeos al desarrollo o de programas nacionales, por lo que sus características principales son similares en todas las comunidades autónomas. Aunque existen subvenciones dirigidas a cubrir necesidades muy diversas, de forma general quedan recogidas en estos 4 grandes grupos de ayudas. Fomento del empleo en la economía social. Se trata de ayudas gestionadas bien por las comunidades autónomas o por el Servicio Público de Empleo Estatal. Subvenciones para la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades laborales. Inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de las cooperativas y sociedades laborales. Ayudas para asistencia técnica y para formación. Fomento del empleo en el trabajo autónomo, gestionadas por las comunidades autónomas. Subvenciones por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia de desempleados, hasta un máximo de 10.000 euros. Subvención financiera para reducir hasta 4 puntos del interés fijado por la entidad de crédito pública o privada que conceda el préstamo. Subvención para asistencia técnica, hasta 2.000 euros. Subvención para formación, hasta 3.000 euros. Incentivos al autoempleo, bonificación de cotizaciones a la seguridad social en el régimen especial trabajadores autónomos. Incentivos al autónomo en calidad de empresario, aplicables cuando el autónomo tenga trabajadores a su cargo. Bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o doméstica, trabajadores en situación de exclusión social, jóvenes y mayores de 45 años desempleados. Bonificaciones por el mantenimiento de trabajadores de 60 o más años y mujeres reincorporadas tras el periodo de maternidad o por excedencia por el cuidado de hijos. Ayudas autonómicas, dirigidas al establecimiento de negocios y diversos planes de empleo regionales. Suelen contemplar ayudas específicas por sectores y para iniciar empresas en el ámbito rural. Sectores más destacados para la creación de empresas. La Comisión Europea ha identificado futuras esferas laborales por explotar. Estos son los campos que se recomiendan para implantar una nueva empresa, ya que se considera que hay un mercado amplio de negocio y que tienen buenas expectativas de futuro. Servicios realizados a domicilio, servicios a casas, comunidades, atención a personas, etc.
Servicios enfocados a niños, cuidado, educación, motivación, etc. Nuevas tecnologías de la información y comunicación, siempre aparecen nuevas aplicaciones de las tecnologías más punteras. Ayuda a la inserción laboral de jóvenes, políticas sociales, asociaciones dedicadas a este tema, etc. Seguridad, aplicada a personas, posesiones, zonas geográficas, etc. Mejora de la vivienda, mantenimiento, mejora rápida y cómoda, comunidades de vecinos, etc. Revalorización de espacios públicos urbanos, reconvertir la estancia en estos espacios como algo lúdico, estético o útil. Nuevos transportes locales, adaptados a colectivos específicos o especiales que respondan a necesidades comunes, útiles y ecológicas. Comercio de proximidad, la tradicional tienda de comestibles pero adaptado al concepto de 24 horas, 7 días a la semana, o las nuevas formas de venta por teléfono. Turismo, España cuenta con interesantes cualidades históricas, culturales y naturales que la convierten en una privilegiada del sector. Nuevas formas de turismo cobran día a día más importancia. Por ejemplo, turismo rural, turismo de riesgo, etc. Nuevos usos del audiovisual, desde el tradicional video de boda hasta su utilización como formato para enviar currículum. Valorización del patrimonio cultural, explotación del patrimonio cultural de la zona a través de una mayor difusión, nuevas formas de organización y centros culturales. En definitiva, cualquier acción que motive el conocimiento del patrimonio. Cultura local, implantación de nuevas redes para el desarrollo de la cultura a nivel local. Gestión de residuos, reciclaje de los materiales, desde su recogida hasta la transformación en otros productos y su comercialización. Gestión del agua, crear, reformar, informar y transformar todo el sector de aprovisionamiento de agua. Ecología, protección y conservación de las zonas naturales. Control de la contaminación, sonora, visual, química, etc., tanto del área social como laboral, como la salud y la higiene en el trabajo. Infoempleo.com ha elaborado el informe Yacimientos de Empleo y Habilidades, donde se recogen los principales nichos de mercado que se desarrollarán a medio plazo. Es decir, posibilidades de crear empresas con ciertas garantías de éxito porque existirá demanda de estos servicios. Energías renovables, cuidado y educación infantil, atención geriátrica, servicios de salud, biotecnología, entretenimiento digital, desarrollo de competencias, servicios de tecnologías de la información, servicios educativos, responsabilidad social corporativa, asesoría de conciliación y desarrollo personal, telecomunicaciones, formación corporativa, redes sociales personales, operadores logísticos, redes sociales de negocio, nuevos medios de transporte, riesgos laborales, continuidad del negocio, servicios financieros, integración e inmigración, servicio seguridad, nanotecnología, escuelas de ocio, energía nuclear, agregadores de servicios empresariales, turismo especializado. Franquicia. La búsqueda de la franquicia. La franquicia es una alternativa de proyecto empresarial que tiene más ventajas que inconvenientes, en parte, porque entraña un riesgo menor que la creación de otro tipo de empresas. Pero, como cualquier inversión, también requiere realizar un análisis previo para reducir el riesgo que todo nuevo negocio conlleva. Emprender un negocio a través de una red de franquicia supone, en primer lugar, que el empresario no parte desde cero, sino que cuenta con las experiencias del resto de establecimientos franquiciados, de un fondo de comercio ya creado gracias al prestigio de una marca conocida en el mercado, de un sistema seguro de distribución de los productos y de unas posibilidades de comunicación y marketing muy superiores y más económicas que las que tendría en el caso de actuar solo. Entre los principales inconvenientes están las limitaciones del empresario en la toma de decisiones, pues siempre está sujeto a una serie de normas establecidas por el franquiciador y de obligado cumplimiento para toda la red franquiciada. También puede verse afectado por los problemas que pueda sufrir el franquiciador, ya sean de tipo económico, organizativo o estructural. Y, en tercer lugar, a igual margen bruto, el negocio franquiciado suele obtener un menor beneficio que otro negocio independiente, ya que éste no soporta los costes directos de estar integrado en la red. Tras sopesar las ventajas e inconvenientes que conlleva esta fórmula empresarial, es imprescindible llevar a cabo un estudio del sector y del producto o servicio en el que se quiere invertir, vigilando especialmente estos factores fundamentales. Si se trata de un mercado en alza, como es la oferta existente, si hay una demanda suficiente, si ese tipo de negocio requiere un mínimo de conocimientos para su gestión,
si el producto es nuevo o ya está consolidado en el mercado, si es competitivo en calidad y precio, si está o no de moda y si ésta puede ser pasajera, si se trata de un producto estacional cuya demanda se limita a un periodo corto del año o bien puede ser adquirido en cualquier época. Una vez elegido el sector donde se quiere invertir, el siguiente paso es recabar información sobre las distintas franquicias que operan en él, solicitando información a los franquiciadores, visitando cuántas franquicias existan en la red y hablando con sus responsables. Para facilitar su búsqueda, el empresario dispone de diversas fuentes de información, ferias y jornadas sobre franquicias, cámaras de comercio, asesoría en franquicias, webs especializadas, tipos de franquicias. Según el tipo de actividad que realice la franquicia se pueden diferenciar 4 modelos principales. Franquicia industrial, es una forma de colaboración empresarial entre fabricantes. En este caso, el franquiciador posee un sistema de fabricación o patentes exclusivas que cede a otro fabricante para una zona concreta. Franquicia de producción, donde el franquiciador es quien fabrica los productos que los franquiciados van a vender. En algunos casos, los franquiciados también actúan como distribuidores de esos productos. Este tipo de franquicia permite al fabricante asegurar la venta de una parte de su producción, ya que normalmente obliga a los franquiciados a que compren sus productos en exclusiva. Franquicia de distribución, cuyo objeto es la comercialización de uno o varios productos distribuidos en exclusiva por el franquiciador y fabricados por otras empresas. Franquicia de servicio, basada en la prestación de un servicio o conjunto de servicios a los clientes, siguiendo la metodología que determine el franquiciador. Otros modelos de franquicia son: franquicia integrada, tiene lugar cuando el franquiciador fabricante cede a los franquiciados la distribución en exclusiva de un producto que ningún otro minorista puede vender. Franquicia horizontal, creada por varios detallistas que se asocian, crean una marca y extienden su propio sistema de distribución a través de nuevas franquicias. Franquicia de asociación, es aquella en la que una de las partes participa en el accionariado de la otra. Esta fórmula no es muy habitual. Franquicia cornero esquina, desarrolla su actividad dentro de un establecimiento ya existente que desarrolla otra actividad independiente de esa franquicia. Multifranquicia, tiene lugar cuando el franquiciado gestiona más de un centro del mismo franquiciador. Plurifranquicia, se produce cuando un franquiciado gestiona diversos negocios que pertenecen a distintas franquicias. Criterios de selección de una franquicia. Una vez elegido el sector donde se quiere invertir, es conveniente conocer al detalle cuáles son las características de las distintas franquicias que operan en él. Para poder realizar una buena elección, es imprescindible conocer algunos puntos de especial importancia. Datos identificativos de la empresa franquiciadora, donde se incluyen el nombre de la empresa y su domicilio social, su inscripción en el registro mercantil, la marca y sus datos registrales, el número de socios, su capital social, la fecha de creación de la empresa y principales etapas de su evolución. Descripción detallada de la actividad que desarrolla la franquicia. Características propias de la franquicia y su explotación, información sobre su filosofía y concepto de negocio, el mercado al que va dirigido, sus productos y servicios, la exclusividad en el suministro, el perfil de sus franquiciados, la ubicación de sus establecimientos, los servicios de marketing y publicidad que presta, el plan de apertura y puesta en marcha, la asistencia permanente y formación que ofrece a sus franquiciados, el plan de inversiones, el plan de explotación, el punto de equilibrio, la amortización de inversión y un cuestionario de candidatura. Estructura y extensión de la red. Esta información podrá dar una idea de la experiencia que ha obtenido esa franquicia a lo largo de los años, de su facilidad o no de expansión, así como de la aceptación del negocio por los consumidores. Para que sea completa, deberá incluir la estructura de la central de franquicia, el listado de sus franquiciados, el listado de centros propios y el número de franquiciados que han dejado de pertenecer a la red en los últimos ejercicios. Canon de entrada, es la cantidad exacta que se paga al franquiciador por la explotación del negocio y la inclusión en la red de franquicia, así como la cesión de la experiencia y del know-how del mismo. Inversión total necesaria. En ella no solo se incluye el canon de entrada, sino también todos los gastos para la puesta en marcha del negocio. Cuota o royalty de funcionamiento, aunque su existencia es casi generalizada, no se da en todas las redes de franquicias. Supone el pago de una cuota periódica durante la duración del contrato. Esta puede ser en porcentajes de ventas, beneficios, facturación o, incluso, una cantidad fija. Canon de publicidad, tampoco existe en todas las redes de franquicia, aunque sí es bastante habitual. Supone una cantidad fija o un porcentaje sobre ventas, facturación, etc.
En otras ocasiones significa la participación en ciertas actividades promocionales. Facturación prevista y beneficios estimados. Cualquier franquiciador debe tener estudiado y programado tanto la facturación como los beneficios de, al menos, el primer, segundo y tercer año, así como el retorno de la inversión inicial. A este respecto, se recomienda desconfiar de aquellos negocios que aseguran grandes cifras en la rentabilidad de la inversión. Duración del contrato, existencia o no de renovación automática y por cuánto tiempo. Dimensiones y requisitos del local. Se puede determinar tanto la calle, como zona, ciudad, etc., así como la superficie y estructura del local. Área de exclusividad, incluyendo la población mínima de la misma. Es recomendable pactar una zona exclusiva de explotación del negocio que se deberá respetar por el tiempo de duración del contrato. Centro piloto, conocer si la cadena ha experimentado su fórmula en un centro piloto, y si ha obtenido o no buenos resultados, es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una franquicia. Apoyo al franquiciado. El éxito de una red de franquicias depende, en gran medida, de lograr transmitir a sus franquiciados el saber hacer en el que se fundamenta. Por ello, las franquicias suelen organizar sus propios cursos de formación dirigidos a los futuros franquiciados con el fin de que conozcan toda la información administrativa, financiera y de marketing que necesitan para la puesta en marcha de su negocio. Además de este apoyo formativo, las enseñas también suelen prestar diversos servicios de asistencia a sus franquiciados. Apoyo para la puesta en marcha. Responsabilizándose de la búsqueda de un local adecuado. Apoyo para la realización de la obra. Bien mediante el procedimiento llamado llave en mano por el que el franquiciador entrega totalmente instalado y equipado el local, o bien mediante entrega de materiales y planos o inspección y seguimiento de la obra realizada. Apoyo formativo. A través de cursos de capacitación para los empleados y cursos de reciclaje o mantenimiento. Apoyo publicitario. Organizando acciones publicitarias locales para llevar a cabo en la zona asignada al franquiciado. Apoyo en la apertura. Suministrando la mercancía necesaria para poder iniciar las actividades. Asesoramiento, formación y seguimiento. La formación de un franquiciado no consiste solamente en la información teórica y práctica sobre el negocio que recibe al inicio de la explotación de la actividad. Tras su puesta en funcionamiento, las franquicias suelen utilizar diversos canales para comunicar a sus franquiciados todas las novedades que afectan a la red, cifras de ventas de la cadena, márgenes de beneficios. Apertura de nuevos establecimientos, acuerdos con proveedores, nuevos productos, aportaciones de otros franquiciados, negociaciones en curso, evolución y nuevas tendencias del mercado, etc. Para ello, los medios más utilizados habitualmente por las franquicias son las circulares informativas y las publicaciones internas a modo de boletín informativo de la red. Los franquiciadores también suelen organizar periódicamente seminarios de formación dirigidos a sus franquiciados para que puedan actualizar sus conocimientos sobre la actividad empresarial que desarrollan. Asimismo, pueden organizar ocasionalmente seminarios de reciclaje que tienen por objeto la actualización de conocimientos respecto a ciertas áreas del negocio en las que los franquiciados muestren debilidades en su gestión. Contactos propios. Las personas conocidas son un buen altavoz de la actividad que desarrollamos. Ellos pueden ser transmisores de los servicios que ofrecemos y dirigirnos clientes. Contactos con la competencia. La competencia no tiene siempre por qué ser el enemigo público número uno. En muchas ocasiones se puede llegar a acuerdos de colaboración con ella. Por ejemplo, cuando la competencia tenga exceso de trabajo puede subcontratar tus servicios o puede desviar de su exceso de clientes. Lo normal es buscar relaciones en profesionales de áreas afines. De ese modo, no se le quita clientela y, sin embargo, se le ofrece apoyo para trabajos en los que no está especializado. Cámaras de comercio disponen de información actualizada de las necesidades de muchas empresas. Ferias del sector. A este tipo de eventos acuden tanto los profesionales y empresas de un mismo sector como los posibles clientes que necesitan de los servicios de esos profesionales. Publicidad en medios de comunicación. Desde anunciarse en emisoras de radio locales o de nuestra zona de influencia profesional, hasta incluir anuncios por palabras en los periódicos de nuestro interés o contratar una inserción resaltada en las páginas de guías de teléfonos y de servicios. Mailing y buzoneo. Enviar cartas a los posibles clientes que se encuentran en nuestra zona de influencia explicando los servicios que se ofrecen. También se puede echar propaganda de las actividades que realizamos en los buzones de zonas próximas a donde ejercemos la actividad profesional. Telemarketing. Llamar por teléfono a posibles clientes. Estos clientes pueden ser empresas que trabajen en sectores afines,
y que sepamos que recurren a otras empresas para realizar los servicios que nosotros ofrecemos. Captación de clientes. Trabajar una vez para una empresa, para otro profesional o para un particular no significa tener ganado al cliente. Ganarse al cliente implica darle un servicio adicional, un servicio postventa amplio, una buena calidad en el trabajo y una amplia garantía del trabajo realizado. Una de las primeras cosas que hay que conseguir es credibilidad profesional. La persona que nos encarga un trabajo debe saber que está ante uno de los mejores profesionales que existen en ese sector. Es decir, hay que inspirar confianza al cliente. Esta confianza debe ser tanto profesional, sabemos realizar el trabajo que nos encargan, como personal, hay que impulsar la imagen de honestidad y la sinceridad. Para llevar a cabo con éxito estos propósitos se pueden realizar diferentes acciones. Demostrar al cliente que el trabajo que nos encarga lo hemos realizado anteriormente en muchas ocasiones con éxito. Preguntar al cliente qué es exactamente lo que quiere conseguir. No aceptar trabajos para los que no se está preparado, ya que seguro que no saldrá bien y, además de perder a ese cliente, corremos el riesgo de que no nos pague y tendremos una publicidad mala sobre nuestra profesionalidad, lo que puede repercutir negativamente en la afluencia de clientes. Hacer que los clientes sepan cuál es nuestra formación académica y nuestros títulos en esa materia. Tener una política de precios equilibrada. No ser los más baratos del mercado, ya que se desconfía de lo que no cuesta, pero tampoco tener precios excesivamente altos. Ofrecer una calidad inmejorable, es decir, dar un buen servicio a la hora de realizar un trabajo y tener un sistema postventa esmerado y estructurado. Se le puede llamar para ver si el trabajo que hemos realizado es de su agrado, si tiene algún problema o si necesita alguna mejora. Trabajar con rapidez y cumplir las fechas de entrega pactadas con el cliente. Intentar aparecer en los medios de comunicación como experto en el tema. Estas apariciones se deben recoger en un dossier de prensa y tenerlo siempre a disposición de los clientes. Además de la credibilidad profesional, hay que recordarle cada cierto tiempo al cliente o al posible cliente que existimos y que podemos solucionarle una serie de necesidades o problemas. Para ello, debemos mantener un contacto con el cliente todo lo frecuente que sea posible y no acordarnos de llamarle solo cuando queremos pedirle dinero. Entre las acciones que se pueden realizar, hay que indicar, felicitarle en las fechas señaladas, Navidad, cumpleaños y cualquier otra que sea especial para el cliente. Para ello, se deberá tener una base de datos donde se tengan indicadas este tipo de particularidades, además lógicamente de las profesionales. Llamarle cuando se tenga información interesante sobre su sector, algún producto que va a lanzar la competencia, una feria que se va a inaugurar, una nueva ley que pueda afectarle profesionalmente, etc. Marco legal del trabajador autónomo. El Estatuto del Trabajador Autónomo es el documento en el que se recogen los derechos y los deberes del trabajador por cuenta propia en España. Fue aprobado en 2007. En él se define la figura del autónomo y sus derechos y labores. Entre los aspectos más destacados se encuentra la regulación de la prevención de riesgos laborales y el establecimiento de garantías económicas para este tipo de trabajadores. Se mejora las prestaciones de las bajas de los autónomos y se permite la prejubilación para empleados vinculados a actividades tóxicas o peligrosas. También se ha flexibilizado la contratación, permitiendo a los autónomos contratar a los hijos menores de 30 años, al tiempo que se regula la situación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, TAED. Los TAD son los profesionales autónomos que realizan una actividad económica o profesional de forma habitual para un solo cliente, y del que dependen, al menos, el 75% del total de sus ingresos. Trámites de inicio de actividad. Para muchas personas preocupadas en ese momento por potenciar su idea de negocio, los trámites burocráticos para hacerse autónomo suponen una complicación añadida a la decisión de ejercer la actividad profesional por cuenta propia. Para otros, sin embargo, y es así como debe entenderse, significa obtener una serie de ventajas, coberturas y apoyos. Pero, para todos, darse de alta como trabajador autónomo es adentrarse en el mundo de la administración, a veces complicado. A veces escasamente entendible para personas poco acostumbradas a moverse entre papeles y burocracia. Estos son los trámites básicos que se requieren para iniciar la actividad. Impuesto de actividades económicas, IAE es una tasa que grava el ejercicio de la actividad profesional y su inscripción es obligatoria para toda sociedad, empresario o profesional. Clasifica las actividades empresariales y profesionales a través de un código que se llama epígrafe de la actividad. Este trámite se realiza en la delegación de Hacienda correspondiente de la ciudad donde se vaya a ejercer la actividad comercial, industrial o de servicios. Alta en el Censo de Hacienda,
están obligados a realizar este trámite todas las personas físicas y jurídicas que vayan a iniciar una actividad empresarial o profesional en el territorio español. Para ello, es necesario acudir a la delegación de Hacienda que nos corresponda según el domicilio fiscal de la empresa. También se elige en ese momento la opción de tributación que se seguirá, IRPF o Impuesto de Sociedades. Alta en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social. Este proceso se realiza ante la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de sus correspondientes direcciones provinciales, agencias o administraciones de la Seguridad Social. La cuota que hay que pagar por la afiliación, a efecto sobre todo de jubilación, oscila en función de la base por la que el trabajador autónomo le interese cotizar. En la mayoría de los casos se paga la mínima cuota establecida, ya que ningún autónomo tiene la seguridad de reembolsarse el dinero por posible cierre de negocio, cese de la actividad profesional o baja como autónomo por el motivo que sea. Licencia de apertura de local. En caso de apertura de un local, para desempeñar la actividad se debe solicitar la correspondiente licencia municipal de apertura y las autorizaciones que deban efectuarse. Permiso de obras, licencia de instalación. Para actividades calificadas se debe solicitar también la licencia de funcionamiento. Registro de la propiedad industrial. Hay que realizar la inscripción de patentes, modelos, diseños industriales y marcas, rótulos o nombres comerciales en el registro de la propiedad industrial. Registro mercantil. Dependiendo de la actividad, también puede ser necesario darse de alta en el registro mercantil. Este trámite no es obligatorio para los autónomos, empresarios individuales, pero es esencial para las sociedades, ya que mediante él pueden adquirir personalidad jurídica. Sin embargo, los autónomos también pueden hacerlo si lo desean. También se deben legalizar los libros de contabilidad. Otras gestiones. Estas son las gestiones básicas que hay que realizar para trabajar como autónomo, pero no hay que olvidar que además de los trámites señalados anteriormente, el inicio de cualquier actividad conlleva otra serie de gestiones que requieren tiempo y dedicación, como son, la preparación de facturas, documentación comercial, apertura de cuentas bancarias o los contratos de teléfono, agua y luz, en caso de apertura de local. Cobertura social del trabajador autónomo. El trabajador autónomo tiene una cobertura social más limitada que los trabajadores que desempeñan su profesión por cuenta ajena. Aunque se han producido muchos avances en los últimos meses, aún quedan pendientes algunas mejoras en su cobertura social. Actualmente, y de manera general, tiene derecho a asistencia sanitaria. El régimen especial para trabajadores autónomos de la Seguridad Social reconoce la asistencia sanitaria para los trabajadores autónomos en los mismos términos y condiciones establecidos en el régimen general, con lo que tiene cubiertas las situaciones de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, parto y posparto, prestación económica por incapacidad temporal. La prestación comienza a devengarse a los 15 días de la baja por enfermedad o accidente. La cuantía es del 60% de la base reguladora desde el día 15 al 20 y del 75% a partir del día 21. Maternidad, 16 semanas por maternidad, ampliable por parto múltiple hasta 18. El padre podrá disfrutar de 4 semanas de descanso en el caso en que la madre haya ejercitado el derecho de opción a favor del padre cuando ambos trabajen. Incapacidad permanente. Aunque se reconoce la prestación por incapacidad permanente para los trabajadores autónomos, no están protegidas la incapacidad permanente parcial ni las lesiones permanentes no invalidantes. Jubilación. El estatuto reconoce el derecho de todos los autónomos a una pensión y también a jubilación anticipada si el trabajo laboral que realizan llega a ser peligroso o tóxico. Prestación por muerte y supervivencia. En los casos de fallecimiento por accidente de trabajo se concede una indemnización y una pensión a favor de los familiares del fallecido. También tiene derecho a otras prestaciones como el auxilio por defunción y la pensión de orfandad. Prestación por desempleo. El 6 de agosto de 2010 se publicó la Ley 32/2010 que establece el sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Está previsto que en noviembre de 2011 los primeros autónomos que tengan cubierta esta contingencia y que cesen involuntariamente en su actividad comiencen a percibir la prestación. Entre los beneficios de ser autónomo, además de ser el propio jefe de uno mismo, se destaca la posibilidad de desgravarse en el IRPF de los gastos necesarios que ocasione el negocio, por ejemplo, teléfono, material de oficina y otros propios de la actividad laboral, automóvil o alquiler de local, entre otros. Cotizaciones del trabajador autónomo. El trabajador autónomo está obligado a pagar unas cuotas a la seguridad social para poder acceder a las diferentes prestaciones del sistema de seguridad social español.
Estas cuotas se suelen dividir en mensualidades que coinciden con los meses naturales del año, y su importe se ingresa dentro del mismo mes al que corresponde su devengo. La inclusión en este régimen conlleva la obligación de cotizar por una base situada, en números redondos y con carácter general, entre un mínimo de 850 euros al mes y un máximo de 3.230 euros al mes. El tipo de cotización a aplicar a la base se establece anualmente, en 2011 está situado entre el 26,5% y el 29,8%. Cuanto más elevada sea la base de cotización, mayor es la percepción que recibirá por los diferentes conceptos donde tiene cobertura económica: jubilación, incapacidad temporal, protección por desempleo, bonificaciones. Algunos autónomos pueden beneficiarse de descuentos y bonificaciones. Es el caso de trabajadores con discapacidad, jóvenes hasta 30 años o hasta 35 si son mujeres, trabajadores autónomos que durante el periodo de descanso maternal sean sustituidos en su actividad por otro trabajador o mujeres que se reincorporen a la actividad autónoma en los 2 años siguientes al parto. La letra contiene un capítulo entero dedicado a lo que se denomina régimen profesional común, aplicable por tanto a todo trabajador autónomo. Régimen profesional común del trabajador autónomo. El Estatuto del Trabajador Autónomo, Ley 20/2007 de 11 de julio, es el documento en el que se recogen los derechos y los deberes de los trabajadores por cuenta propia en España. Esta ley contiene un capítulo entero dedicado a lo que se denomina régimen profesional común, aplicable a todo trabajador autónomo, y donde se regulan una serie de aspectos esenciales, un catálogo de derechos y deberes profesionales básicos, la regulación de la prevención de riesgos laborales y el establecimiento de garantías económicas para este tipo de trabajadores, así como la normativa relativa a la forma y duración del contrato y la protección de los menores. El trabajador autónomo tiene derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, libertad de iniciativa económica, derecho a la libre competencia y también a la propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas. En el ejercicio de su actividad profesional tienen derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por discapacidad, respeto a su intimidad, dignidad y protección frente al acoso sexual, formación y readaptación profesionales, protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, percepción de la contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su actividad, conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional, tutela judicial efectiva, así como al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos. De forma correlativa a los anteriores derechos, la letra regula también para el autónomo una serie de deberes profesionales básicos del trabajador autónomo: cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos, cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales, afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar a la seguridad social, cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas legalmente, cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión, prevención de riesgos laborales. Las empresas que contraten los servicios de un trabajador autónomo para realizar trabajos de la propia actividad deben vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención por parte del trabajador autónomo, y en el caso de que faciliten maquinaria, equipos o productos a este deben garantizar que se cumplen las exigencias legales de prevención relativas a tales maquinarias o equipos. El incumplimiento de tales obligaciones por parte de las empresas generará la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se puedan causar y que deriven de tales incumplimientos. Se prevé el derecho del trabajador autónomo a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad supone un riesgo grave e inminente para su vida o salud. Forma y duración del contrato. El contrato por el que se concierte el trabajo autónomo podrá celebrarse de palabra o por escrito, pudiendo compeler cualquiera de las partes a la otra para su formalización por escrito. El contrato podrá celebrarse para la realización de una obra, una serie de ellas o para la prestación de uno o más servicio, y tendrá la duración que acuerden las partes. Protección de menores. La letra prohíbe a los menores de 16 años la realización de trabajo autónomo, ni actividad profesional alguna, ni siquiera para sus familiares. Régimen profesional del autónomo dependiente. Una de las principales novedades que plantea el Estatuto del Trabajador Autónomo es el reconocimiento por primera vez de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, TAED.
Su principal objetivo es regular la situación de estos profesionales, para terminar con las malas prácticas de algunas empresas que contratan trabajadores en régimen de autónomos en vez de hacerlo mediante un contrato laboral para ahorrar en cotizaciones sociales. Según esta ley, para que un profesional sea considerado trabajador autónomo dependiente, además de recibir al menos el 75% de sus ingresos de un mismo cliente, debe reunir las siguientes condiciones: no tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros. No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. Disponer de infraestructura productiva y material propios. Desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pueda recibir de su cliente. Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tienen en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Otra novedad que plantea esta nueva ley es la necesidad de que exista un contrato detallando las características del servicio que presta el autónomo dependiente a la empresa cliente. Este contrato deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. El trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate. También deberá detallarse en ese documento escrito cuál es el objeto y causa del contrato, la fecha de comienzo de las prestaciones y duración de las mismas, el régimen de interrupción anual de la actividad, del descanso semanal y duración máxima de la jornada de la actividad, la cuantía de indemnización que tendrá el trabajador autónomo o cliente por extinción de contrato, la manera en la que mejorarán la efectividad en la prevención de riesgos laborales y las condiciones contractuales que se aplicarán si el autónomo deja de ser dependiente.